La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 8, Nueva York. Escribía todas las tardes en casa de Lázaro. Las ideas brotaban a partir de una fuente interna exquisita. Sentía que tenía la clave para vivir una vida completa, y esta consistía en la liberación de estructuras. Defendía la tesis de rompimiento de ataduras, porque vivía la existencia de una luz interior, que brillaba por sí misma, y que antes se había mantenido opacada por velos de condicionamiento, hábitos y estructuras. Utilizaba esa palabra continuamente, y a todos les comentaba mis descubrimientos. Seguía asistiendo al laboratorio, y a Estusha la veía casi todos los días, pero evitaba encontrarme con Lisette. Yanel venía a casa de Lázaro, y yo seguía saliendo con ella. Nuestra relación era temporal. Ella estaba a punto de irse a Inglaterra y yo a Nueva York, tras haber conseguido una beca en el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuando cerraba los ojos, mi mente se llenaba de imágenes. Veía escenas de diferentes países, casas y muchos ojos. Años después, me enteré de que la señal de rompimiento con la historia personal es la aparición de imágenes de ojos, lo que en ese momento solo veía desconociendo su significado. La muralla que siempre había sentido dentro de mi mente se había roto y podía ver a través de ella. Me encantaban las imágenes internas que percibía. Cada una era original, perfecta y a colores. Aparecían países y desfiles en Londres y París con multitudes. Volaba en el aire viendo ciudades debajo de mí. Entraba a palacios y casas y me remontaba a otras épocas. Caminaba por pueblos medievales y asistía a ceremonias de todo tipo. Pronto aprendí a controlar las imágenes, acercándome o alejándome de escenas y casas. Podía penetrar pupilas a voluntad o viajar al espacio terrestre. A Yanel le contaba mis aventuras interiores. Una tarde la llevé de regreso a su casa y me pidió que la dejara a 2 calles de distancia. No deseaba que la viera Chuck conmigo. Me enfurecí. Yo era transparente y de nada me avergonzaba, y ella no. Nos dejamos de ver hasta que no soporté más. Había ido al cine y una película en la que aparecía una niña me la recordó. Me paré enfrente de su departamento y la llamé. Salió y empecé a llorar, diciéndole que la amaba más que a mí mismo. Varios días después, Yanel intentó suicidarse. Ingirió una dosis letal de barbitúricos y estuvo 3 días en coma, con Chuck a su lado, rogando por su recuperación. Chuck le había dicho que su conducta estaba destruyendo un matrimonio ejemplar, y Yanel no había soportado la sensación de culpa. Me la encontré varios días después en la universidad y me contó su experiencia. Me quedé frío y no la volví a ver sino hasta que se despidió de mí. Le regalé un boleto de avión Londres-Nueva York que nunca llegó a usar. Conocí a Anne, una muchacha hermosa y extraña, hija de uno de los más grandes cardiólogos mexicanos, alumno de Ignacio Chávez. Me enamoré de ella. Me llevaba a su casa de Cuernavaca. Una noche, un llanto incontenible brotó de mí.
Me asusté y sentí que algo muy malo habitaba en mi mente. Todos los días descubría experiencias que siempre me había negado. Empecé a asistir a reuniones que los jóvenes llamaban reventones. Todos mis descubrimientos los escribía, incluyéndolos dentro de cuentos, relatos y meditaciones. Me sentía vivo y libre por primera vez. Todo me asombraba, todo era nuevo y delicioso. A cada persona que encontraba la sentía llena de magia y encanto. Un día comprendí que el mundo de los objetos no existía en el exterior como tal, sino que era creado a partir de la actividad cerebral. Se lo comuniqué emocionado a Lázaro, pero él no me entendió. Todos los días llegaba a su casa con un nuevo descubrimiento. Lázaro me veía y se burlaba de mí. Una tarde le relaté una imagen que estaba viendo con los ojos cerrados. Era en el espacio, muy lejos de la Tierra. Veía un asteroide gigantesco, con un punto brillante en su superficie. Puesto que ya había adquirido maestría en mi mundo visual interno, decidí acercarme al punto, y este se convirtió en un gigantesco edificio con una cúpula colosal en su centro. Penetró en él y me encontré con un observatorio lleno de estrellas. Al terminar el relato, Lázaro me dijo que yo tenía los ojos abiertos. Me aterroricé y me toqué los párpados. Estaban cerrados. Confiaba en todo el mundo ciegamente. Era un bebé recién nacido que iniciaba su aprendizaje en la vida, y mi certeza era que todos sabían más que yo, puesto que yo siempre había vivido dentro de estructuras limitantes. Y Anel me había ayudado a resquebrajar una de ellas. En casa de Lázaro, antes de su viaje a Inglaterra, le pude contar algunos recuerdos de mi madre, y ante mis expresiones de culpa, ella me había dicho que yo había sido un niño y que no debía sentirme culpable. Mi viaje a Nueva York estaba casi listo. Me habían aceptado para realizar un doctorado en el New York Medical College, y Roy John estaba dispuesto a darme un lugar en su laboratorio. Le había entregado a Trillas 3 manuscritos y le prometí enviarle más desde Nueva York. Me despedí del padre Pardo y de Teresa. Ella se había recibido de psicología unos días después de la muerte de su padre. Yo la había acompañado al hospital y apoyado en su labor. Llegué a Nueva York un 4 de julio. En el autobús que me llevó a Manhattan, me senté en el asiento trasero y me sentí solo. No quería que nadie me viera, la cara mojada por las lágrimas. Desde el hotel le hablé a Roy, y él pasó por mí en un Cadillac gigantesco. Me dijo que no era suyo, sino de su suegro, que él no pertenecía a la clase capitalista. Era socialista, apoyaba a Cuba, a la cual iba a visitar cada 6 meses. Era considerado el padre de las computadoras cubanas. A Castro le hablaba de tú y le enseñaba neurofisiología. Había sido soldado durante la Segunda Guerra Mundial y al regresar a América se había afiliado al Partido Comunista. Su complexión era robusta y su cabeza, casi calva, estaba adornada por una barba que resguardaba una boca de labios energéticos. Su apariencia irradiaba poder y seguridad, y su observación acerca del Cadillac me cautivó. Venía acompañado por Miriam, su esposa. La había conocido en la Universidad de Chicago, mientras trabajaba en el grupo de Fermi, armando el primer reactor mundial del planeta. Había sido físico antes que psicólogo, y sus trabajos en neurofisiología eran conocidos
internacionalmente. Me llevó a casa de Alfredo y su familia, a la que penetró fascinado por estar acompañado de gente tan extraordinaria. Era una familia chilena con una historia asombrosa. Alfredo había colaborado con Castro durante la Revolución cubana. Él y Sonia, su esposa, habían vivido en Cuba durante años. Cuando Allende subió al poder en Chile, regresaron a su patria y lo apoyaron. El último año de su gobierno fue testigo de una transformación total en Alfredo. De comunista convencido, se convirtió en una especie de místico cristiano que nadie comprendía. Sus compañeros de la Universidad de Santiago lo veían con miradas de sospecha. Creían que su cambio al cristianismo significaba un acercamiento a los Estados Unidos. Cuando Pinochet mató a Allende, Alfredo se convirtió en blanco seguro de los militares. Su pasado en Cuba y una temporada en Checoslovaquia lo señalaban como comunista declarado. En su casa poseía una de las bibliotecas marxistas más grandes de Chile. Una tarde, los militares registraron su casa y no pudieron hallar los libros que previamente él y Sonia habían escondido, pero hallaron una bandera cubana, la que confundieron con la insignia de Puerto Rico. Para Alfredo, aquello fue un milagro hecho por Cristo, lo que fortaleció su fe. Días después, el gobierno chileno recibió un telegrama enviado por la Academia de Ciencias de Nueva York, invitando a Alfredo a los Estados Unidos. Era obra de Roy John, el que con esa maniobra salvó a la familia de un arresto seguro. Me contaron su historia mientras comíamos en su comedor. Alfredo me preguntó si yo tenía prejuicios. Le dije que no lo sabía y él me informó que en su casa no existían. Después me llevaron a mi cuarto. El río Hudson se veía desde la ventana y yo me sentí profundamente feliz. Podía oler el mar y el aroma de la vegetación me refrescaba. Al día siguiente, fui al laboratorio y conocí a Robert, quien me impresionó por su inteligencia. Junto a su laboratorio trabajaba Eric, también físico, como Roy, pero ahora interesado en entender el funcionamiento del cerebro. Tanto Roy como Eric eran judíos, como yo, y los sentí cercanos a mí. Robert me empezó a enseñar las computadoras de laboratorio, y Roy me mostró el archivo de registros, una verdadera colección de cientos de cintas grabadas con la actividad cerebral de miles de animales durante procesos complejos de aprendizaje. Puesto que las clases de doctorado no empezarían, sino hasta después de varios meses, monté un equipo de registro y empecé a diseñar un experimento con ayuda de Roy. Por las noches, Sonia se sentaba a dibujar, Alfredo a leer la Biblia y sus dos hijos los acompañaban, mientras todos oíamos música. A veces venía Robert a jugar ajedrez, Eric a platicar o Roy a pensar en voz alta. Los 50 años de vida de Roy se celebraban con una fiesta, a la que asistieron todos sus amigos. Allí observé una de las más fascinantes escenas. Roy estaba ante un tablero de ajedrez y acomodaba las piezas según los movimientos de los invitados. Era su fiesta y él la precedía como un rey en su trono. Lo admiraba mucho y allí decidí que no haría mi doctorado, sino que me quedaría en su laboratorio. Unos días antes había visitado Valhalla y me había entrevistado con mis futuros maestros. Todos me habían decepcionado.
No se lo dije a Roy sino hasta que tuve suficientes datos experimentales de nuestro ensayo. Este consistía en el registro electrofisiológico del cerebro humano durante procesos de asignación de significado a estímulos geométricos. Pretendíamos diferenciar las zonas encargadas de la decodificación conceptual de las analizadoras de las geometrías de los estímulos. Los resultados eran satisfactorios y Roy me apoyó en mi decisión. El laboratorio era altamente estimulante y la gente que trabajaba allí, genial. Todos fumaban marihuana y escribían libros y artículos de los experimentos. Eric estaba muy interesado en la elaboración de una teoría que le permitiera entender cómo creaba el cerebro las representaciones internas de las imágenes visuales. Platicábamos durante horas acerca de los últimos descubrimientos en la neurofisiología de la percepción. Un día me confesó que lo que realmente deseaba era crear una computadora superconsciente, porque había llegado a la conclusión de que la evolución del cerebro humano alcanzaba ya su límite y éste le parecía primitivo. Eric me preguntaba si yo tenía experiencias de aislamiento cósmico. Estas las definía como sensaciones de ser un diminuto e insignificante individuo solo y aislado dentro del universo. Al negarme, se asombraba. Yo, me decía con ironía, experimento eso muy seguido. Añadía que tales experiencias eran necesarias y quien no las tuviera o estaba bloqueado o le faltaba mucho desarrollo. Yo me sentía mal al oír a Eric. Por un lado, tenía la sensación de ser más primitivo que él, pero por el otro, sentía que las experiencias a las que se refería denotaban un pesimismo que yo no deseaba compartir. Una tarde, caminando cerca del Parque Central de Nueva York, suspiró y dijo que aquel era un día más, como si la existencia de los días fuera una irremediable y penosa repetición que habría que sufrir. Yo me burlé de él, dándole una palmada en la espalda, como indicación de que no pensara en tales cosas y como señal de cariño. La seriedad con la que Eric veía la vida, sus suspiros pesimistas y su gran inteligencia siempre me provocaban una gran ternura. En casa de la familia de Alfredo, éste nos leía la Biblia y hacía interpretaciones místicas de los pasajes del Nuevo Testamento. Todos lo oíamos con gran placer, pero empecé a notar que él no nos oía a nosotros con la misma actitud. Siempre había la sensación de que nos consideraba poco evolucionados, comparados con él. Hablaba mucho acerca de su completa liberación de estructuras. Una noche, no lo soporté más y me desnudé completamente enfrente de todos, como un reto. Los invité a hacer lo mismo y se escandalizaron. Me fui a mi cuarto con la sensación de haber ganado una batalla. Eric meditaba y me enseñó a hacerlo. Lo quería, pero su deseo de construir una máquina mejor que el cerebro humano me había producido recelo. Un día me invitó a conocer la computadora más grande del estado de Nueva York. Frente a sus consolas, yo sentí un odio mortal. Unas horas después, todos los sistemas de seguridad de la máquina no habían podido evitar una descompostura total de sus entrañas electrónicas. Cuando Eric me lo dijo, yo sonreí, y él se apartó de mí con asombro. Roy estaba creando un sistema de registro muy sofisticado, y a veces lo acompañaba a hacer operaciones cerebrales en los gatos de laboratorio. Él miraba el cerebro vivo de sus animales con un amor y una admiración que fueron más ilustrativos para mí que todos los experimentos. Me llamó para que viera la superficie cortical de un gato
a través de un microscopio de disecciones. «Mira», me dijo, «allí dentro suceden los milagros más maravillosos del universo». En ese ambiente comencé a pensar con profundidad. No comprendía cómo a partir de la actividad cerebral se creaba la cualidad de la experiencia. Cuando me subía al subway, veía las cabezas de las gentes y me imaginaba la actividad eléctrica de sus cerebros y la aparición de las imágenes con sus colores y texturas surgiendo de ellos. Me dejaban atónito. Debían ocurrir transformaciones misteriosas entre la actividad cerebral y la experiencia, y yo quería descubrirlas con toda la fuerza de mi mente. Una tarde, en casa de Roy, le confesé mi predicamento. Él me giró sonriente y me dijo algo que me dio la pista para iniciar la búsqueda. Él también se planteaba la misma pregunta que yo. Me dijo que era necesario pensar en transformaciones unificadoras de la actividad cerebral. La más importante era la que él llamaba la hiperneurona. Según esta idea, el conjunto de toda la actividad cerebral es una distribución energética hipercompleja que actúa como un campo energético gestáltico. Esa observación fue suficiente para iniciar en mí un proceso maravilloso. Fui al planetario y al ver el cielo estrellado me imaginé el cerebro y las neuronas como estrellas interactuando entre sí. Ambos, el cerebro y el cielo estrellado, eran lo mismo, un conjunto de puntos energizados interactuando y creando campos energéticos hipercomplejos. Pensé entonces que el universo tenía conciencia, tal y como la que manifiesta el cerebro humano. Me compré una bicicleta de carreras y en ella viajaba a todas partes. Me habían dicho que tuviera cuidado con el Bronx, porque había muchos asaltos, mas no me importó. Me metía por todas las callejuelas, comía pizzas en los puestos de latinos y adquirí la costumbre de pasearme por Broadway a toda velocidad, sin importarme el peligro. Por aquel entonces empecé a extrañar mucho a Estusha. Cada vez que veía a una niña, pensaba en ella. Se lo comenté a Miriam, quien me dijo que no dudaría en traerla a Nueva York, junto con su mamá. Me ofreció ayuda para ello. En el laboratorio comenzó a trabajar una chica muy extraña. No podía caminar bien y siempre alumbraba su cara con una sonrisa irónica. Me contaron que había intentado suicidarse lanzándose de un tercer piso a la calle. Se rompió todos los huesos y en medio de sufrimientos terribles, se había recuperado durante un año en un hospital. Quedé prendado de ella. Le enseñé a montar en bicicleta y platicaba con ella acerca de la vida y la muerte. Poseía una extraña capacidad para ver sus propios procesos internos. Por ejemplo, cuando le daban un lápiz, era capaz de seguir la creación de la imagen y la aparición del nombre del objeto dentro de su mente, pudiendo discriminar la secuencia temporal de la creación de ambas experiencias. Un día nos quedamos solos en la casa de la familia y fumamos marihuana. A los 5 minutos apareció un coche de la policía. Entraron en la casa y yo me vi siendo arrestado y enviado a México por consumo ilegal de drogas. En lugar de eso, aceptaron unas galletas y un vaso de leche, platicaron con nosotros y después se fueron como la cosa más natural del mundo. La muchacha había apretado un botón de alarma y les había llamado. Al preguntarle la razón de su conducta, apareció su sonrisa irónica, acompañada de un movimiento de levantar los hombros. Roy John sabría por qué. Me dijo misteriosamente. Todos los días, al trasladarme al laboratorio en mi bicicleta,
veía a un señor muy extraño. Tenía una cabeza gigantesca, era completamente calvo y parecía un indigente, aunque la expresión de su cara era la de un pensador o filósofo. Me lo encontraba en cada viaje en una esquina diferente. A veces, cuando viajaba en el subway, lo veía en alguna estación o al irme caminando hacia mi casa. Una tarde, no lo soporté más. Eran demasiados los encuentros y muy extrañas las coincidencias. Entré a una florería. Compré una flor plantada en una maceta y me acerqué a ese hombre para entregarle la flor. Me vio con los brazos extendidos, en un claro ademán de ofrecérsela, y me dijo una frase que me dejó helado. "It is not necessary". Fue la última vez que lo vi. Robert me pidió ser sujeto para uno de sus experimentos. Yo acepté y me llevó a su laboratorio, en donde me colocó unos electrodos en la cabeza. Se quedó atónito al observar que la mitad de mi cerebro estaba en actividad alfa y la otra mitad en beta. Me preguntó cómo me sentía y si sabía lo extraña que era mi actividad cerebral. Le dije que me sentía normal. Afirmó que era mi responsabilidad conocer el significado de mi propia actividad. Sus palabras me impresionaron mucho. El laboratorio estaba localizado frente al Parque Central de Nueva York, en un edificio que servía como hospital. En las mañanas iba a saludar a la responsable de admisión. Era una viejita muy amable, que me decía que yo no pertenecía a este mundo, que vivía fuera del tiempo y del espacio. Me pareció que se refería a mis imágenes internas, aunque yo nunca le había hablado de ellas. Su comentario y el de Robert me hicieron sentir muy extraño. Sonia, la esposa de Alfredo, tenía una perra con quien se llevaba a las maravillas. Jugaban juntas, comían juntas y dormían juntas. A su casa llegó una señora chilena, refugiada de Pinochet. Tanto ella como Alfredo y Sonia me insistían en la necesidad que yo tenía que probar el LSD. Yo me negaba a hacerlo, hasta que acabé aceptando. Un sábado por la tarde, la señora y yo tomamos una dosis. La experiencia fue terrible. A los 30 minutos de haberlo ingerido, peleaba con Dios en un duelo mortal que duró 8 horas. En él apareció toda mi historia, pero a tal grado concentrada y simbolizada, que no la pude entender como tal. Al terminar el viaje me senté a escribirlo en un cuento que titulé El diálogo, y que reproduzco al final de este libro. Esta experiencia me trastornó profundamente. Si antes de ella extrañaba a Estusha, después mi dolor por no verla y mi culpa por haberla dejado en México se volvieron insoportables. Hablé con Miriam para conseguir apoyo y me fui a México. Llegué a la casa de Lisette y me hice una herida en un dedo y con la sangre le escribí un recado en el cual le decía que no podía vivir sin ella y la niña. Lo dejé sobre la mesa y me fui a dar una ducha. Lisette entró en la casa y empezó a gritar. Llegó al baño y al verme vivo, suspiró de alivio. Aceptó de inmediato irse a Nueva York con Estusha. Mientras ella preparaba el viaje, regresé a Nueva York y conseguí un departamento. Compré un colchón viejo y una mesa, y me dispuse a esperar la llegada de Lisette y Estusha. Vivimos felices durante 2 semanas, pero pronto Lisette y yo comenzamos a pelear. Yo sentía que no me entendía y me sentí viviendo de nuevo dentro de una prisión. En un pequeño closet del departamento, instalé una silla y una mesa y me encerré a escribir
Los nuevos principios de psicología fisiológica, un libro que preparaba para enviárselo a Trillas. Durante varias horas trabajaba en mi closet y después abría la puerta para respirar aire fresco unos minutos y volvía a encerrarme. Era tal mi sensación de soledad y falta de comunicación que decidí dejar de hablar. Durante una semana permanecí callado, mientras Lisette y Estusha me preguntaban qué me acontecía. Eric llegó un día al laboratorio cargando una bolsa repleta de peyote que un taxista de Manhattan le había obsequiado. Me preguntó si deseaba probarlo con él y yo accedí. Eric era un especialista en sorpresas. Me invitaba a fiestas que intentaban volverse permanentes sin éxito. Él y un amigo colgaban gráficas en las paredes, en las que anotaban la frecuencia de las conversaciones de los invitados. Decían que de esa forma analizaban la dinámica de la fiesta, a fin de detectar la existencia de patrones y poder influir en ellos para que la fiesta no terminara. Habían logrado extender una por 7 días. En una de sus fiestas me había invitado a oír una grabación de los cambios de los polos magnéticos terrestres, grabados durante un año y reducidos a unos pocos minutos. Quería saber mi reacción y experiencia al oírlos. Me introdujo a los cambios de estación y a la vivencia de la Tierra. Con el paquete de peyote llegamos a mi casa. Íbamos a hacer un licuado de peyote con jugo de naranja. Nos lo tomamos y nos sentamos en el suelo para esperar los efectos. Estos no tardaron en aparecer. De pronto, a la mitad de la conversación, mis movimientos comenzaron a lentificarse. Cada gesto que hacía me hablaba, de su procedencia hasta con 3 generaciones anteriores. Hablaba, conocí el origen de mi voz en mi abuelo, el movimiento de mis manos, mi abuela, y así en general con toda mi conducta. Nada era mío, todo provenía de mis antepasados. El peyote me había hecho consciente del origen genético de mi conducta. Me espanté al comprobar que prácticamente nada de lo que hacía era genuinamente mío. Decidí quedarme inmóvil. Lisette llegó a la mitad de la sesión y se sentó a observarnos y a oír nuestros comentarios. El deterioro de nuestra relación era notable. Casi no hablábamos sin que terminara nuestra conversación en una pelea. Estusha estudiaba su kinder en una escuela y procurábamos no alzar la voz estando ella presente. Una tarde, no lo soporté más. Algo me dijo que Lisette se había sobrepasado y decidí separarme de ella definitivamente. Esperé a que regresara a casa y se lo dije. Lisette había encontrado una escuela de arte en la que estudiaba pintura. Me miró a los ojos y sin decir palabra se fue. Después me enteré de que esa tarde la había pasado con Robert. Me quedé solo con Estusha. Por las mañanas la llevaba a su kinder y de allí me iba al laboratorio. En él trabajaba unas horas y después regresaba a recoger a Estusha. Hacía un experimento en monos recién nacidos. A veces invitaba a Estusha y ella les daba el biberón, mientras yo calibraba el equipo de registro. Casi nunca veía a Roy, y durante el año que trabajé en su laboratorio, nunca me ayudó en un experimento. La ausencia de contacto directo y la presión de Estusha comenzaron a desesperarme. Junto con el experimento con chimpancés, hacía otro, en el que intentaba medir la discriminación temporal en diferentes frecuencias de la actividad cerebral humana. Mis ideas me habían llevado a postular la existencia de una duración del presente
y un campo neuronal resultante de la interacción entre todas las neuronas de un cerebro. Esta última postulación había tenido su origen en el concepto de hiperneurona de Roy. Me seguía intrigando la pregunta acerca de la transformación de la actividad cerebral en experiencia. Empecé a sospechar la existencia de una interacción entre el campo neuronal y el espacio como paso necesario para la aparición de imágenes visuales. El laboratorio era visitado por muchas personalidades importantes, entre ellas agentes del gobierno americano. A Roy le habían propuesto un gran donativo si se dedicaba a crear un dispositivo para que un pensamiento de un piloto de un avión militar actuara como gatillo para disparar armas. Roy se había negado. En otra ocasión, un paranoico lo había acusado de estar controlando su mente eléctricamente desde el laboratorio. La verdad es que planeábamos hacer un experimento para controlar el cerebro de los animales inyectándoles corrientes eléctricas de morfologías específicas, pero la acusación de ese señor era completamente infundada. Conocí a Carl Pribram, quien nos visitó y habló con Eric acerca de la percepción visual. Todo ello era muy excitante, aunque cada vez me era más claro que la aparición de la conciencia a partir de la actividad cerebral era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada a contestar a través de experimentos como los que realizábamos. Acostumbraba a caminar por las calles de Manhattan mientras pensaba. Algunas veces iba a Greenwich Village a escuchar música oriental y a ver tocar el tambor a un marroquí. A veces iba a escuchar a un grupo que tocaba jazz. Como un ejercicio de redacción, me impuse describir la música del grupo. El organista fue el resultado del experimento. Me compré un clarinete que Roy me enseñó a tocar. Me sentaba en la banca de un parque y lo tocaba durante horas, viendo pasar a la gente afuera y a mis pensamientos dentro de mí. Una tarde caminaba cerca del Parque Central cuando, al pasar por una calle, un edificio llamó mi atención. Penetré en él y me sorprendieron sus adornos y los letreros junto al ascensor. Hablaban de un gurú. Subí las escaleras y entré en un gran salón, en el que decenas de personas estaban sentadas frente a un señor muy moreno y de anteojos, que les hablaba en un idioma desconocido, que era traducido por uno de sus alumnos. Era Swami Muktananda. La gente se le acercaba y le hacía preguntas. 3 señores le preguntaron acerca del funcionamiento del cerebro. Presté mucha atención. Le decían que querían registrar su actividad cerebral con una máquina. Muktananda se rió y les preguntó si su máquina hablaba. Ellos dijeron que no. Entonces, él les contestó que no se dejaría registrar por una máquina con la que no pudiera hablar. Que eso no servía para nada. Yo me quedé atónito. Parecía hablarme a mí y hacer una indicación acerca de mis propios pensamientos. Después, Muktananda volvió a reír y dijo que era muy curioso cómo, al ver a otra persona, la considerábamos un yo distinto al nuestro, y la otra persona hacía lo mismo con nosotros. Al terminar, todos cantaron y después apagaron las luces. La experiencia me inspiró un relato que se publicó en El vehículo de las transformaciones, bajo el título de El hombre. Pasé a buscar a Estusha y a las 7 de la noche le hablé al director del CONACYT en México. Le dije que estaba decepcionado de la fisiología, la que encontraba incapaz de contestar la pregunta acerca del surgimiento de la conciencia. Le dije que si mantenía mi beca, yo me comprometía en México
a escribir 4 libros dedicados al CONACYT, con el tema de la fisiología de la conciencia. Para mi asombro, aceptó mi proposición. Me dijo que mi llamada había coincidido con una reunión en la cual se discutía precisamente la capacidad de la ciencia de desentrañar el misterio de la conciencia. Al día siguiente le comuniqué a Roy mi decisión de regresar a México. Me manifestó que lo sentía, porque nunca había tenido un colaborador más inteligente que yo. Me pidió que trabajáramos juntos 3 días, para que me diera cuenta de cómo armaba él los experimentos. Se daba perfecta cuenta que parte de mi decisión surgía por nuestra falta de contacto. Le dije que se lo agradecía mucho, pero que ello no era necesario. Le comuniqué a Lisette mi decisión y le dije que me llevaba a Estusha, a vivir a un pequeño pueblo de México. Extrañamente, ella no opuso resistencia. Me despedí de Eric, quien me regaló un gran papalote de aluminio. Hablé con mi padre, pidiéndole que me dejara vivir en su casa unos días con Estusha, mientras buscaba dónde vivir. Él se negó, diciéndome que tenía una esposa que atender y mi estancia en su casa le provocaría problemas. Le hablé a Hilda, mi prima, para pedirle ayuda y ella me ofreció su casa. En México fui a Tepoztlán y encontré una casa a la que llegué a vivir con Estusha. Había decidido irme allá porque recordaba que Gustavo había encontrado la paz en ese pueblo del estado de Morelos. Recogí a Estusha en casa de Hilda y al pasar por un puesto de periódicos de la Ciudad de México, leí que los astrónomos estaban asombrados por la aparición de una estrella supernova que habían detectado ese año. Un pensamiento apareció súbitamente en mi mente. No tenía duda alguna acerca de la existencia de los campos neuronales y de su interacción con el espacio. No sería posible explicar los cambios por los que atravesaba, los súbitos pensamientos que aparecían en mi mente y los momentos de inspiración que experimentaba como relacionados con esa supernova. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Tepoztlán.